Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros de Mérida, Yucatán, México, una comunidad que aprende a vivir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. Hoy iniciamos la serie de cultos El Adorador que Dios busca. Bienvenidos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo es tuyo, cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuya también es el reino, y tú estás por encima de todo. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo
y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Dame la guitarra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de la luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando se levantan las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense las manos y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Sálvanos, oh Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Oremos. Dios eternamente digno de ser adorado. Confesamos que no te hemos amado con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. No te hemos servido y adorado en la manera que tú lo has prescrito e instruido en tu santa palabra. Confesamos que hemos pecado contra ti al ir en pos de los ídolos de nuestro corazón, como son el trabajo, el dinero, los hobbies, el entretenimiento, el alimento, el descanso, el superarnos, el cuidar nuestro cuerpo, el cuidar nuestras relaciones. Te hemos suplantado por personas entrañables como nuestra propia familia, nuestras parejas, nuestros hijos o hermanos, nuestros amigos. Te hemos suplantado por nuestras metas, mejorar nuestra calidad de vida, entre comillas, el grado de estudios, el título, la certificación, el reconocimiento por nuestras capacidades y habilidades. Con ello, nosotros nos hemos convertido en nuestro centro de adoración. Te hemos suplantado. Lo que es más, hemos hecho de nuestra religiosidad un estorbo para crecer en nuestra relación personal, familiar y comunitaria contigo. Con dolor en nuestro corazón confesamos nuestro pecado
y nos arrepentimos. Perdónanos, Señor, lo rogamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de sus pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor. Bellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Sé nuestro propicio, Señor. Vamos a leer en la palabra de Dios el día de ahora en el Evangelio según San Juan. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 4. La palabra del Señor dice así desde el versículo 1 y me detendré en el versículo 24. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo.
¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Palabra del Señor. Estamos iniciando una nueva serie de cultos para nuestro Dios, en la que haremos énfasis en la razón por la cual todo ser humano existe. En la serie El adorador que Dios busca, practicaremos la adoración que Dios desea recibir y tendremos la oportunidad también de conocerlo mejor para adorarlo mejor. El folclore del decir yucateco tiene una fuerte influencia de expresiones, de influencia de la lengua maya. No solamente en palabras propiamente mayas, que se han incorporado al léxico de los que hablamos español, como Dios botic, ma aló, hazmeloch, y cosas como estas, pero también hay construcciones gramaticales que se han introducido literalmente con su equivalente maya, pero en el idioma castellano, como esa simpaticísima frase que a todo mundo hace reír: lo busco y no lo busco. ¿Y qué quiere decir esto de lo busco y no lo busco? Bueno, acuérdate que he dicho que esto tiene su origen en expresiones ancestrales de la lengua maya, que al parecer no tiene un equivalente en lengua maya, lo que en el español tenemos como el verbo encontrar o hallar. Sí hay un equivalente para buscar, pero el maya, cuando busca, da por sentado que lo que busca lo va a hallar. Así que cuando tiene éxito, dice: buscando lo busqué. Y si fracasa en encontrar lo que está buscando, va a decir sencillamente: lo busco y no lo busco. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo dijo: buscad y hallaréis. Lo cual supone que cuando las personas humanas, los seres humanos que somos falibles, cuando nos proponemos buscar algo, lo encontramos, a menos que estemos buscando ganar la lotería o algo así y sea probabilísticamente improbable o poco probable. Pero cuando hablamos de Dios, debemos entender que el omnipotente Dios, cuando algo busca, ¿tú qué crees, Roger?
¿Lo encuentra o no lo encuentra? Lo encuentra. Indudablemente cuando Dios busca algo, lo encuentra. Y en el texto que estamos revisando el día de ahora, dice que Dios está buscando algo. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Qué es lo que Dios se propone buscar para encontrar? En este diálogo intensamente revelador que sostuvo Jesús con la mujer samaritana, Jesús dice que está buscando algo que vale la pena volver a revisar en el texto. Y específicamente me gustaría que vuelvas a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23, donde claramente el pasaje de la Escritura, en el relato de Jesús hablando con la samaritana, encontramos que Dios lo que está buscando, dice el texto, de la siguiente manera: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Ahora nota la frase final del versículo 23. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué es entonces lo que está buscando Dios? Adoradores. Esto es lo que Dios está buscando y espera encontrar en cada uno de aquellos que ha llamado para ser sus hijos. Así que, número 1, si vas a anotar, debes poner allá que Dios busca, ¿qué dijimos? Adoradores. Claro, Dios está buscando adoradores. Pero en segundo lugar, apunta de volada. En segundo lugar, número 2, todas las personas adoran. Todas las personas adoran. ¿Será necesario volverlo a repetir? Todas las personas adoran. No solamente los religiosos adoran, aún los ateos adoran. Hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Con esas palabras explicó Juan Calvino hace más de 450 años. Lo que Jesús deja ver ahora en su diálogo con la samaritana, referente a que hay verdaderos adoradores. Voy a repetir la frase de Juan Calvino porque nos va a hacer una plataforma, nos va a servir de base para los próximos cultos que estaremos tratando sobre el tema de que Dios está buscando adoradores. Hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Ahora, la frase en San Juan 4, versículo 23 dijimos, que dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, supone, bueno, que hay adoradores auténticos que adoran al Padre, pero entonces también supone, deductivamente, que hay otro tipo de adoradores que no son verdaderos, son adoradores falsos, que no adoran al Padre, entonces adoran todo lo que no es el Padre. Estos adoradores que no son verdaderos, no queremos decir que no son verdaderos en el sentido de que adoran con hipocresía, no ese es el sentido, sino en el sentido de que no adoran lo que por propósito creacional deberían adorar, es decir, al Padre. Es decir, mira, esas personas no pueden adorar al Padre porque están espiritualmente muertas. Esto es, respiran, piensan, tienen deseos, establecen metas, a lo mejor las alcanzan, pero su adoración no está dirigida a Dios, porque no han renacido, no han experimentado el nacimiento espiritual del que habla Jesús con Nicodemo en el capítulo justo antes de hablar con la samaritana en Juan 4, en Juan capítulo 3, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Ahora bien, San Pablo se refiere a estos adoradores confundidos en varios de sus escritos del Nuevo Testamento, y sin embargo quiero atraer nuestra atención a lo que escribe San Pablo específicamente en su epístola a los Romanos. En Romanos capítulo 1, versículos 19
al 25. Romanos 1, 19 al 25. Me encantaría que me puedas acompañar con tu Biblia, la versión que tengas, pero escucha mientras voy leyendo la versión que te voy a compartir y compara con la versión que tú tienes allá en donde estás escuchando. La versión que yo voy a leer es la versión española, que se llama Biblia la Palabra, BLP, Biblia la Palabra. Es una versión española y dice así a partir del versículo 19, Romanos 1, 19 al 25. Porque lo que es posible conocer acerca de la divinidad lo tienen ellos, está hablando de los seres humanos, a su alcance, ya que Dios mismo se lo ha puesto ante los ojos. En efecto, partiendo de la creación del universo, la razón humana puede descubrir a través de las cosas creadas las perfecciones invisibles de Dios. Se llama método deductivo, razonamiento deductivo. ¿Y cuáles son esas cualidades que se pueden descubrir de Dios solamente de mirar el entorno? Y menciona dos: su eterno poder y su divinidad. De ahí que no tengan disculpa, agrega San Pablo. Estoy ahora en el versículo 21, pues han conocido a Dios y sin embargo no le han tributado el honor que merecía, ni le han dado las gracias debidas. Al contrario, se han dejado entontecer con vanos pensamientos y su necio corazón se ha llenado de oscuridad. Alardeando ser sabios, se volvieron tan insensatos que llegaron a cambiar la grandeza del Dios que nunca muere por imágenes de personas mortales y aún de pájaros, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los ha dejado a merced de sus bajos instintos, degradándose y envileciéndose a sí mismos. Este es el fruto de haber preferido la mentira a la verdad de Dios, de haber adorado y dar culto a la criatura en vez de al Creador, que es digno de ser alabado por siempre. Amén, dice el apóstol San Pablo. Entonces, mira, Dios creó al ser humano para ser un adorador. Pero como hemos leído, este ser humano, alardeando de ser sabio, se volvió insensato. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Que Dios los ha dejado a merced de sus bajos instintos. El ser humano sigue siendo un adorador, sí, pero ha preferido la mentira a la verdad de Dios. De manera que con toda sinceridad, pero enredado en sofismas, empantanado en mentiras, el ser humano sin Dios adora cualquier cosa o cualquier persona excepto a Dios. El hombre sin Dios está entonces perdido de su propósito existencial de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En lugar de eso, dice el texto, vive adorando imágenes de personas mortales como santos, vírgenes, profetas, filósofos, líderes políticos, líderes de opinión, personajes de la farándula y todo tipo de influencers, como termina diciendo San Pablo en este párrafo a los romanos. Este es el fruto de haber preferido la mentira a la verdad de Dios, de haber adorado y dar culto a la criatura en lugar y en vez de al Creador, que es digno de ser alabado por siempre. En tercer lugar, tercer punto, y con eso termino. Somos naturalmente incapaces de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Esto es lo más triste, porque para muchas personas que no entienden que esta es la razón por la que deben volverse a Dios en adoración, siguen vagando perdidos en sus razonamientos, en su veloz
trayectoria de vida, cumpliendo todos sus propósitos, gastando su energía, su dinero, su vida, todo su ser, su existencia completa en algo que no tiene que ver con el propósito por el cual fueron creados. El problema es que no nos detenemos a pensar en la eternidad. ¿A quién le importa la eternidad? A otros les aterra. Entonces mejor lo borran de su cabeza y ponen atención solamente en las cosas instantáneas, en las cosas del momento. Reduccionistamente, muchas personas viven solamente para el aquí y para el ahora. Viven para el placer, viven para la comodidad, viven para el momento. Punto. Y estas personas que viven en su propia mentira, para ellas la vida es corta y hay que vivirla, dicen, con intensidad. Y suena apasionante, suena divertido, suena enfocado y determinado, pero en realidad no es sino consecuencia de alardear, de ser sabios, cuando solo evidencian ser insensatos, necios, cortos de vista, materialistas, sensualistas, vividores del momento, punto. Eso es todo. Pero Jesús explica a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Carson, un erudito en Nuevo Testamento, dice que adorar en verdad se trata ante todo de una manera de decir que debemos adorar a Dios por medio de Cristo. En Él las obras están siendo removidas para que veamos claramente la realidad. Si nos enfocamos en Cristo, entonces podemos adorar con sentido. En otras palabras, se necesita a Dios para adorar a Dios. Si Dios no toca tu corazón, si Dios no transforma tu corazón, vas a seguir en esa vertiginosa velocidad en tu vida que nada más estás dando vueltas en el aquí y en el ahora, sin ningún propósito más que viviendo para ti y nada más que para ti. Por eso comenzamos esta serie hablando del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús le dijo que no solo el Padre busca verdaderos adoradores, sino que Él había venido para hacer de la propia samaritana uno de estos adoradores. Y lo maravilloso es que cuando se encuentra con ella y le transforma el corazón, toca su alma, le da la vida espiritual. Entonces ella le ve no como un profeta, sino le ve como el Mesías esperado. Y fue por ella que, dejando allí el cántaro, corre, eso lo puedes leer en los últimos versículos del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, para darte cuenta cómo es que por el testimonio de ella, el Evangelio llegó a Samaria y muchos samaritanos llegaron a creer en Jesús, quienes le pidieron incluso que se quedara un par de días más allí con ellos para hablarles del Evangelio. Todo empieza cuando Dios inicia el diálogo y nos conduce a reconocer nuestra incapacidad natural para adorarle en espíritu y en verdad. A menos que Él por su gracia nos atraiga y se revele a nuestro corazón por medio de su palabra, nunca será posible convertirnos en esos adoradores que Él está buscando que le adoren. Cualquier definición de la verdadera adoración que niegue o reste importancia a la supremacía y a la autoridad y carácter único de Dios no es verdadera, porque no es bíblica y te conducirá irremediablemente a la idolatría. La adoración es vertical. Se trata de adorar a Dios, pero quien adora a Dios termina expresando su adoración también en una línea horizontal, porque cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, bendecimos a la familia del pacto por medio de nuestros dones, capacidades y talentos
al edificarnos unos a otros. Entonces nuestra adoración se vuelve un estilo de vida, no en un acto de una hora, en un día de la semana que tradicionalmente es el domingo, en la mañana, en la tarde, en la noche, sino es un estilo de vida de todos los días. Por eso la adoración no solo entonces es vertical, sino dijimos, también tiene una connotación de carácter horizontal. Uno de esos aspectos horizontales es en lo concerniente al área de la música, la cual suele presentar sus desafíos. Porque Dios quiere que le adoremos en comunidad, y al cantarle juntos, adoramos en comunidad. Adorar a Dios entonces se asocia con su presencia. Pero, ¿cómo podemos buscar siempre su rostro, como lo sugiere, lo manda el Salmo 105, versículo 4? ¿Cómo? ¿Cómo sin confundir la adoración con una simple experiencia emocional de un ratito en la semana? Anhelo entonces que juntos caminemos en esta verdad, en esta vereda, y vereda verdadera, sobre lo que Calvino nos anima a ver como el fin supremo de nuestra existencia, ser contados entre los adoradores para la eternidad. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, el apóstol expresó: pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. En más de una manera, somos como la mujer samaritana que no sabía nada sobre cómo y dónde adorar a Dios. Y no tenía claro con quién debía adorar al Padre. Las palabras que Jesús le dijo también son para nosotros vitales y actuales el día de hoy. Nos ayuda a ver que la adoración empieza con la gracia de Dios, no con nuestros esfuerzos personales o comunitarios. Él es quien busca adoradores y nos enseña además cómo adorarlo. Nos muestra que el centro de nuestra adoración no son nuestras preferencias personales, ni las experiencias emocionales, ni las tradiciones religiosas, sino que el ser adoradores en espíritu y en verdad nos presenta una realidad que satisface profunda y eternamente el alma sedienta, liberándonos de la esclavitud a lo que es temporal y muchas veces momentáneo. La mujer samaritana pensaba que entendía el tema de la adoración, pero su entendimiento fue radicalmente confrontado y transformado por su encuentro con Jesús junto al pozo de Jacob. ¿Cómo responderíamos si Jesús quisiera confrontar y transformar nuestro entendimiento de la adoración? ¿Será que en vez de querer recibir algo de nosotros, Dios primero tendrá algo que darnos a nosotros? ¿Será que la adoración ni siquiera empieza con nosotros? Si Dios está llamando a tu vida, si estás oyendo la palabra de Dios y estás pensando cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad, simplemente dile: heme aquí, envíame a mí. Satisfaga hoy tu alma.
corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Al Señor cantaré mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Oremos. Y así como cantamos alabanzas en tanto vivimos y existimos, también nos gozamos, Señor, en rendirnos a tus pies en respuesta a las multiplicadas bendiciones con que nos favoreces. Gracias, Señor, te damos por concedernos el don de la vida y con ella el conocimiento del Evangelio por medio del cual nos haces aptos, nos renuevas, nos proyectas nuestras vidas por la eternidad para adorarte por siempre y por siempre vivir solo para ti. Gracias porque aun cuando nuestra salud pudiera estar mermada, sabemos que esta vida es pasajera, que cada día trae su propio afán y que a pesar del dolor, de los problemas y de las pruebas ordinarias, tú estás con nosotros para consolarnos, para alentarnos, para sostenernos hasta nuestro último aliento. Gracias por las bendiciones recibidas esta semana. Gracias porque nos has alimentado, porque nos has cobijado bajo un techo y nos has vestido. Gracias porque nos has protegido del calor y de las inclemencias del clima con la lluvia veraniega. Gracias por las oportunidades de trabajo y promoción que aún en medio de los tiempos de crisis mundial has mostrado generosamente a favor de algunos de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Señor. Gracias sean dadas siempre en tu honor. Venimos ante tu trono también, echando toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú, Señor Jesucristo, tienes cuidado de nosotros. Escucha nuestra oración y concédenos, Dios poderoso, no temer a las situaciones que poco nos agradan. Ponemos en tus manos nuestras enfermedades y con ellas la situación en el tema mundial de salud. Ponemos en tus manos nuestro sostén, nuestras finanzas que se han visto trastocadas reduciendo nuestros ingresos. Algunos de nuestros hermanos y hermanas han perdido sus fuentes de ingreso. Rogamos consuelo para todos los que han visto partir a sus familiares y amigos entrañables. Dios de toda gracia, no nos dejes ni nos desampares. Espíritu Santo, danos confianza creciente en tus fieles promesas, de modo que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, no tengamos temor alguno. Bendice, soberano Dios, a nuestros líderes políticos, a todos, además, a cuantos has puesto en lugares de prominencia. Bendice a nuestra iglesia y prepara a nuestros hermanos a quienes has de llamar para ocupar cargos oficiales en la elección que pronto habremos de realizar. Oramos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordando que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Reciban, amados hermanos, la bendición del Señor para ser perfeccionados en la formación de su carácter, de manera que llenen la expectativa de Dios de ser los adoradores que Dios busca para su gloria. A Él sea todo el honor, toda la gloria y todo el poder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Roger. Que Dios los bendiga.